Hola, hola, mi gente hermosa. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo aquí, en este nuestro rincón de confidencias y reflexiones. Si son nuevos por estos lares, bienvenidos a bordo. Ajústense los cinturones porque hoy nos embarcamos en una travesía que, les aseguro, tocará las fibras más sensibles de su corazón. Como ya es costumbre en este espacio, nos deleitamos compartiendo historias que brotan de la vida misma, esas que nos invitan a pensar, a sentir intensamente y, por supuesto, a aprender lecciones valiosas. Y hoy, el banquete principal es un relato que entrelaza amor, lucha, esperanza y sí, también un desafío titánico. Vamos a adentrarnos en la historia de Demet, una mujer cuya fortaleza y determinación son dignas de admiración, y de Can, un hombre que se encuentra librando una batalla personal desgarradora, una adicción que lo tiene prisionero en un laberinto oscuro. A lo largo de este encuentro exploraremos cómo el amor de Demet se transforma en un faro de luz para Can, cómo ella está dispuesta a darlo todo para rescatarlo de ese abismo que amenaza con consumirlo. Prepárense para una historia intensa, conmovedora y sobre todo, profundamente humana. Antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo que si este tipo de contenido les resuena, si disfrutan de las narraciones que nos hacen vibrar y nos dejan reflexionando, los invito a pulsar el botón rojo de suscripción. Es completamente gratis y, de esta manera, no se perderán ninguna de nuestras exploraciones en el universo de las emociones. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en esta historia que nos aguarda. La historia de Demet y Can es de esas que te hacen creer fervientemente en el poder transformador del amor, pero también te recuerdan que el camino hacia la felicidad y la sanación no siempre es un lecho de rosas. Se conocieron en un momento inesperado, como suelen suceder las grandes historias, y desde el primer cruce de miradas, se encendió una chispa especial, una conexión que trascendía la mera atracción física. Demet era un torbellino de energía, una persona cuyo optimismo contagiaba a cualquiera, con un corazón generoso y una determinación que inspiraba a quienes la rodeaban. Can, en cambio, era un alma atormentada, un hombre sensible y profundo que cargaba con un pesado fardo en su interior, un secreto que lo consumía lentamente. Al principio todo era magia, un despliegue de risas, sueños compartidos y promesas susurradas al oído. Se enamoraron perdidamente construyendo un universo propio donde la complicidad y la ternura eran los cimientos de su relación. Pero como a menudo ocurre, el destino tenía otros planes trazados para ellos, planes que pondrían a prueba la fortaleza de su amor. Can, quien ya libraba una batalla silenciosa contra una adicción que lo carcomía por dentro, comenzó a sucumbir ante ella de manera más evidente. Al principio eran pequeños tropiezos, momentos en los que se perdía en la oscuridad y se alejaba de su realidad. Demet al principio no alcanzaba a comprender la metamorfosis que experimentaba su amado. Lo veía distante, ausente y su corazón se fragmentaba en pedazos con cada mirada perdida. Sin embargo, en lugar de huir o rendirse ante la adversidad, como quizás muchas personas hubieran hecho, Demet decidió enfrentar el problema de frente con valentía y determinación. Fue un sendero cuesta arriba, sembrado de obstáculos y desafíos, de momentos de esperanza fugaz y de profunda desesperación. Demet se convirtió en la principal defensora de Can, su roca inamovible, su mayor fuente de apoyo y aliento. Pero el camino no fue fácil, ni mucho menos. La adicción es una enfermedad cruel y despiadada, una que te consume por dentro, que te hace perder el control de tu propia vida y que te aleja de las personas que más amas. Demet tuvo que aprender a navegar por un mar de mentiras, promesas rotas, cambios de humor repentinos y comportamientos erráticos. Vio a Can sufrir profundamente y sintió su dolor como si fuera el suyo propio. Pero a pesar de todo, nunca perdió la fe en él. Su amor era más fuerte que cualquier barrera, más poderoso que cualquier demonio que acechara en la oscuridad. Se propuso investigar a fondo sobre la adicción, hablar con especialistas, devorar cada libro o artículo que encontrara sobre el tema. Quería entender la naturaleza de la enfermedad para poder ayudar a Can de la manera más efectiva posible. Y así poco a poco fue descubriendo que no se trataba de una falta de voluntad o de un capricho, sino de una enfermedad compleja y multifactorial que requería atención médica y tratamiento especializado. Comprendió que la adicción no era una debilidad de carácter, sino una condición que afectaba al cerebro y alteraba el comportamiento. Los primeros intentos de recuperación resultaron infructuosos, una y otra vez. Can recaía, se sentía culpable, se hundía cada vez más en un abismo de desesperación y autodesprecio. Demet, aunque en algunos momentos sentía que sus fuerzas flaqueaban y que la angustia la invadía,
se levantaba una y otra vez, extendiéndole su mano con amor y diciéndole que no estaba solo, que ella estaría a su lado, pase lo que pase. No lo juzgaba, no lo culpaba, simplemente lo amaba y creía en su potencial para recuperarse y renacer de sus propias cenizas. Hubo momentos de tensión extrema, de discusiones acaloradas, de llantos desgarradores y de desesperación que parecía no tener fin. En ocasiones, Demet llegó a cuestionarse si su esfuerzo realmente valía la pena, si verdaderamente podía rescatar a Khan de las garras implacables de la adicción. Pero cada vez que lo miraba a los ojos, aunque fuera en sus peores momentos, la chispa de esperanza se reavivaba en su interior. Sabía que debajo de esa coraza de dolor y confusión, seguía latiendo el corazón del Khan que ella amaba, el hombre sensible y bondadoso que había conquistado su alma. Así que se propuso no rendirse jamás, a seguir luchando con todas sus fuerzas y su amor incondicional. Demet era consciente de que no podía llevar toda la carga sobre sus hombros, así que buscó ayuda profesional. Convenció a Khan de que visitara a un especialista, de que se sometiera a terapia individual y grupal. Fue un gran logro, una victoria crucial en el largo camino hacia la recuperación. Poco a poco Khan comenzó a entender la naturaleza de su adicción, a identificar los detonantes que lo llevaban a consumir, a desarrollar estrategias efectivas para enfrentar sus impulsos y deseos. Demet estaba presente en cada sesión, apoyándolo incondicionalmente, animándolo a seguir adelante, brindándole su amor y su aliento. Y lo que era aún más importante, aprendió a establecer límites saludables, a no permitir que la adicción de Khan la arrastrara a ella también. Entendió que para poder ayudar a Khan de manera efectiva, tenía que cuidarse a sí misma, que su propia salud mental y emocional era fundamental. Así que comenzó a practicar actividades que la hacían sentir bien, a rodearse de personas positivas y comprensivas, a buscar espacios para relajarse, meditar y recargar energías. Demet comprendió que no podía salvar a Khan si ella misma se perdía en el camino. Durante todo este proceso, la relación de Demet y Khan tuvo que soportar numerosas pruebas de fuego. La confianza se vio dañada, la comunicación se tornó difícil y tensa, y hubo momentos en los que ambos llegaron a pensar que lo mejor era separarse y tomar caminos diferentes. Pero al final, su amor resultó ser más fuerte que cualquier obstáculo, cualquier desafío o cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. Demet aprendió a comunicarse con Khan de manera más efectiva y asertiva, a expresar sus sentimientos sin juzgarlo o culparlo, a escuchar con empatía y comprensión genuina sus preocupaciones y temores. Khan, por su parte, aprendió a confiar en Demet, a abrir su corazón y a compartir sus miedos, sus vulnerabilidades y sus anhelos más profundos. Juntos comenzaron a construir una relación más sólida y saludable, basada en la honestidad, el respeto mutuo, la comprensión profunda y la comunicación abierta y sincera. No fue un camino fácil, ni mucho menos. Hubo recaídas dolorosas, momentos de desesperación que los llevaban al borde del abismo, pero cada vez que Khan se derrumbaba, Demet estaba ahí para ayudarlo a levantarse, a sacudirse el polvo y a seguir luchando. Su amor era como un ancla firme y segura, una fuerza poderosa que lo mantenía a flote cuando sentía que se hundía en las profundidades de la oscuridad. Ella lo ayudaba a reconstruir sus pedazos rotos, a recuperar la fe en sí mismo y a creer en su potencial para superar la adicción. Demet le recordaba constantemente que no estaba solo, que ella creía en él y que juntos podrían vencer cualquier obstáculo. A medida que Khan avanzaba en su proceso de recuperación, también comenzaba a comprender el profundo impacto que su adicción había tenido en Demet. Sentía un profundo remordimiento y arrepentimiento por el dolor que le había causado, por las noches de angustia, por las lágrimas derramadas en silencio, por las promesas incumplidas. Empezó a valorarla más que nunca, a reconocer su sacrificio, su paciencia infinita, su amor incondicional y su dedicación inquebrantable. Y se propuso con todas sus fuerzas a hacer todo lo que estuviera en sus manos para merecerla, para ser digno de su amor y su entrega. Khan comenzó a ser más honesto, más responsable, más comprometido con su proceso de recuperación. Entendió que no podía seguir viviendo en las sombras de su adicción, que tenía que luchar con todas sus fuerzas por su vida, por su felicidad, por su amor, por su futuro. Demet, al ver el esfuerzo genuino de Khan, sentía una profunda alegría que llenaba su corazón. Su alma se inundaba de esperanza al observar los pequeños avances que lograba Khan cada día. Celebraba con entusiasmo cada victoria, cada paso adelante, cada momento de lucidez y autocontrol. Su amor incondicional era el motor que impulsaba a Khan a seguir avanzando en ese proceso de sanación, y la recompensa de ver a su amado recuperarse,
renacer y volver a ser el hombre que ella amaba, era el mejor regalo que podía recibir. La terapia, el apoyo incondicional de Demet y el esfuerzo personal de Khan, poco a poco comenzaron a dar frutos. Khan recuperó el control de su vida, reconstruyó sus relaciones familiares y amistosas, encontró nuevas pasiones y propósitos que lo motivaban a seguir adelante. Volvió a sonreír con sinceridad, a reír con alegría, a ser el mismo, el hombre sensible, bondadoso y lleno de vida que Demet conocía. Demet lo veía renacer de sus propias cenizas, lo veía brillar con una luz que había estado apagada durante demasiado tiempo, y su corazón se llenaba de una felicidad que no podía contener. La lucha había sido dura y extenuante, pero al final habían logrado superar el obstáculo más grande de todos. Su historia es un testimonio conmovedor del poder del amor incondicional, de la importancia de la paciencia, de la necesidad de buscar ayuda profesional y, sobre todo, de la posibilidad de superar cualquier adversidad, por más grande e insuperable que parezca. Demet, con su amor incondicional, su fe inquebrantable, su determinación y su valentía, se había convertido en el ángel guardián de Khan, la persona que lo había rescatado de las garras implacables de la adicción. Y Khan, con su humildad, su perseverancia y su deseo sincero de superación, había demostrado que con esfuerzo, disciplina y compromiso se puede vencer cualquier obstáculo, incluso la adicción más profunda. La historia de Demet y Khan es una historia de esperanza y de redención, una historia que nos recuerda que el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de sanar las heridas más profundas y de llevarnos a lugares que nunca creímos posibles. Nos enseña que la adicción es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, género, raza o nivel socioeconómico, pero que con el apoyo adecuado, el tratamiento profesional y el compromiso personal, se puede superar. Nos muestra que el camino hacia la recuperación no es un paseo por el parque, que hay recaídas, momentos de desesperación, dudas y miedos, pero que la perseverancia, la fe y el amor son los pilares fundamentales para superar cualquier adversidad. Y sobre todo nos recuerda que el amor incondicional, ese que no juzga, que no abandona, que siempre está presente en los momentos más difíciles, es el ingrediente más importante para superar cualquier desafío que se nos presente en la vida. Demet y Khan son un ejemplo palpable de que el amor puede vencerlo todo, incluso a la más cruel y devastadora de las enfermedades. Su historia es una inspiración para todos aquellos que luchan contra la adicción, para las personas que aman a alguien que está pasando por esa situación, y para todos aquellos que creen en el poder transformador del amor y la esperanza. Es un recordatorio de que nunca debemos perder la fe en nosotros mismos ni en la capacidad de los demás para recuperarse y encontrar la felicidad. Y ahora, después de este emotivo viaje por el alma de Demet y Khan, es hora de recapitular brevemente lo que hemos aprendido en este encuentro. Vimos cómo el amor incondicional y la determinación de Demet se convirtieron en el faro de esperanza que guió a Khan en su oscuro camino de adicción. Presenciamos la lucha desgarradora de Khan contra su adicción, una batalla que lo llevó al borde del abismo, pero de la que emergió con valentía, humildad y una renovada determinación. Entendimos que la adicción es una enfermedad compleja que requiere atención médica, tratamiento profesional y, sobre todo, mucho amor, apoyo y comprensión. Aprendimos que el camino hacia la recuperación no es fácil, que está lleno de desafíos, recaídas, momentos de desesperación y dudas, pero que la perseverancia, la fe en uno mismo y el amor incondicional son claves fundamentales para superar cualquier adversidad. Y lo más importante, recordamos que el amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo, capaz de transformarnos, sanarnos y salvarnos de los abismos más profundos. La historia de Demet y Khan es un ejemplo inspirador de ello, una demostración palpable de que con amor, paciencia, comprensión y apoyo se puede vencer cualquier obstáculo que se nos presente en el camino. Y bien, mis queridos amigos y amigas, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje emocional. Espero que la historia de Demet y Khan los haya conmovido profundamente, los haya inspirado a seguir luchando por sus sueños y los haya hecho reflexionar sobre el poder transformador del amor y la importancia de la empatía y la comprensión. Recuerden siempre que la vida está llena de desafíos, pero que también está llena de oportunidades para crecer, para aprender, para amar y para ser la mejor versión de nosotros mismos. Y no olviden nunca que no están solos, que siempre hay alguien dispuesto a escucharlos, a apoyarlos y a brindarles su amor incondicional. Me encantaría conocer sus opiniones y reflexiones sobre este vídeo, cuáles fueron sus momentos favoritos, que les dejó esta historia en sus corazones. Así que por favor déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos con atención y me encanta interactuar con ustedes.
Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a seguir creando contenido que les guste, que les aporte valor y que los haga sentir acompañados. Y si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo de las emociones. Juntos somos una gran familia que se apoya y se nutre de las experiencias de cada uno. Recuerden que estoy aquí para ustedes, para acompañarlos en sus caminos, para escucharlos sin juzgar, para compartir nuestras experiencias y para celebrar cada paso hacia la felicidad. Y ahora sí, sin más que decir, me despido con el corazón lleno de alegría, gratitud y esperanza. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Los quiero un montón. No se olviden de soñar en grande y de luchar con todas sus fuerzas por alcanzar sus metas y realizar sus sueños. Nos vemos pronto. Adiós.